Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso gratuito de trading para aprender desde cero y para principiantes y además totalmente gratis. Esta formación te servirá para aprender pues punto por punto todo lo que necesitas para ser un trader. Y en esta sexta lección lo que te voy a enseñar son las tendencias y también los cambios que tienen las tendencias, en qué momento una tendencia cambia de dirección. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com. Te dejo en pantalla el link para que puedas ver todas las formaciones que aprenderás, que puedes aprender si accedes pues a la Academia de Código Trading. Bien, si te gustan este tipo de vídeos no olvides también de dar un me gusta y aprovecha si todavía no lo estás para suscribirte al canal y darle a la campanita. Bienvenidos a Código Trading, ¡empecemos! Bien, antes de nada decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla y podemos ver un gráfico de bolsa. Después pasaremos a ver los gráficos ya reales, pero primero lo que vamos a hacer es, pues con la pizarra en blanco, enseñarte los conceptos más básicos para después ver lo mismo ya en lo que son los gráficos. Pero antes de nada vamos a ver qué es una tendencia alcista. Una tendencia alcista, voy a compartir pantalla y te lo muestro. Una tendencia alcista es cuando el precio va de un punto bajo a un punto alto. El tema es que el precio no va desde este punto hasta este punto como en esta flecha. Lo que acaba pasando es que para ir del punto A al punto B, lo que nos acabamos encontrando, pues siempre, es que lo hace haciendo zigzagueo. Pues hace cosas así y al final llega entre un punto y el otro, pero con estructuras del estilo que estáis viendo en pantalla. A veces son más nítidas, a veces menos nítidas. Entonces, lo que define una tendencia alcista son altos más altos y bajos más altos. Entonces, los bajos, que son los puntos donde el precio hace estructura, si os fijáis, cada vez son más altos. Un alto es más alto que el anterior, el siguiente es más alto, así sucesivamente. Pero eso también sucede con los bajos, son cada vez más altos. Pero eso también sucede con los altos. Este alto tiene un alto más alto, tiene otro alto más alto, otro más alto y otro más alto. Es importante no confundir estos altos intermedios o estos bajos intermedios, porque el precio hace también una microestructura dentro de las formaciones que aquí he simplificado. Entonces, importante, estos intermedios no los tenemos en cuenta. ¿Y cómo no los tenemos en cuenta? En realidad parece muy complicado, pero es muy simple. Si trazamos una línea, porque estamos en tendencia alcista en el último alto, mientras no se supera, todo esto es intermedio, es en el momento este de aquí, cuando sí se supera, que entonces ya existe este bajo. Y eso nos da la pista de que esto era intermedio. Así que estos altos nos dan la pista. Ahora el ejemplo lo quiero simplificar. Después veremos ya más detalles como la secuencia de altos y bajos, donde veréis más claramente esto, porque acabaremos viendo cómo se identifican los cambios de tendencia. Así que una tendencia alcista, que es lo que estamos viendo en pantalla, se define como una secuencia de altos cada vez más altos y una secuencia de bajos cada vez más altos. ¿Y qué es una tendencia bajista? Pues la tendencia bajista, como puedes imaginar, lo que hace es una estructura pues de este estilo que te pinto aquí, donde, a diferencia del alcista, aquí lo que tenemos es que los bajos cada vez son más bajos y también los altos cada vez son más bajos. Sucede lo mismo en este punto, esto es micro, es intermedio y también habrá microestructuras en los otros movimientos
que, como os he explicado, mientras no supera este punto, marcando un nuevo bajo, no existe o no sabemos seguros si el último alto es este, y por tanto aquí ya se nos demuestra que esto es intermedio. Así que por definición una tendencia bajista es una sucesión de altos cada vez más bajos y de bajos cada vez más bajos. ¿Y qué es un alto y qué es un bajo? Pues es el punto en el que el precio se da la vuelta, se hace una estructura y ahí cambia marcando nuevos puntos. Eso también veremos los ejemplos en el gráfico y será más fácil de entender, y cuando os acabe de explicar la secuencia de altos y bajos, el SAP, ahí también lo entenderéis mejor. Muy bien, ¿qué otro tipo de tendencia hay? Pues la lateral, la falta de tendencia, la tendencia viene a ser o alcista o bajista. Cuando no tira ni en una dirección ni en la otra, lo que hace es estar lateral, eso es pues una tendencia lateral, donde lo que acabamos viendo es algo así. Lo que vemos es una estructura de este tipo, donde los altos y los bajos se mueven lateralmente, de tal manera que tenemos los bajos pues que no acaban de tener una tendencia clara, lateralizan. Unas veces podemos encontrar que un alto es un poco más alto, pero otro es un poco más bajo, y como aquí pasa lo contrario, que este es más alto, después más bajo, después algo más alto. Pero veis, aunque pueda ser un poco sucio y confundir, realmente es una lateralización. No hay claramente altos más altos o bajos más altos, ni lo contrario, ¿no? Y tenemos esta fase lateral. Esto lo vemos en este ejemplo. Ahora vamos a ver lo mismo en el gráfico. Entonces, tenemos que aprender a simplificar, y lo que hacemos es toda esta estructura la simplificamos de este modo. Y así podemos ver que estamos en una tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque tenemos los bajos cada vez más bajos, este está en construcción, ya veremos si acaba dando un bajo más bajo o no, y también tenemos los altos que cada vez son más bajos, y lo intermedio no le hacemos caso porque es microestructura, si no estaríamos cambiando constantemente y pues no haríamos realmente un buen análisis. Esto sería un ejemplo ya en el gráfico de una tendencia bajista, y ahora vamos a ver lo mismo pues en esta, tengo que quitar el play, en esta fase de aquí, donde la tendencia en lugar de bajista era alcista. A ver, que no quiero que se me mueva, aquí. Pues lo voy moviendo sin querer, ahora ya sí. Tenemos esta fase, pues que es un poquito más complicada de delimitar, porque realmente es todo bastante micro en esta subida. No hay una estructura tan nítida como en la bajista, pero ya nos va bien porque aquí vemos una dinámica distinta, donde los altos más altos y los bajos más bajos, pues está todo más junto, ¿no? Pero al final, los bajos, aunque lo hiciéramos más micro, son cada vez más altos, y por otro lado, los altos también son cada vez más altos. Así ya hemos visto el ejemplo de tendencia alcista y el ejemplo de tendencia bajista. Entonces, vamos a ver si encontramos una fase clara lateral, donde, se me movió aquí. Pues en esta fase de aquí podemos ver claramente un momento de lateralización, donde no hay una claridad en la tendencia, y lo que va haciendo pues es una fase horizontal, un momento lateral, y sucede lo mismo. Los altos
pues aquí no tienen, parece que sea un poco alcista, pero después ya tira para abajo, pero por otro lado en los bajos tampoco hay claridad ni contundencia, aquí parece que sube, pero después no, y bueno, es un momento donde hay una fase lateral. Entonces es importante identificar todo esto que habéis visto de las fases laterales. En la próxima lección lo que vamos a ver es cómo leer la secuencia de altos y bajos, el SAP. Y también, aparte del SAP, vamos a ver cómo identificar los cambios de tendencia mediante ese SAP y otras técnicas que también hay. Pero vamos por partes. Hoy es la primera parte donde hemos visto la teoría de qué es una tendencia alcista, qué es una tendencia bajista, qué es una fase lateral. Habéis visto que ya se trata de identificar los altos y los bajos, y en la próxima ya vamos a profundizar en el SAP, la secuencia de altos y bajos, para pues ayudarnos a identificar más fácilmente los cambios, que de eso se trata. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides de darle un me gusta, que me ayuda muchísimo, y solo es desplazar un poco el ratón, así mucha más gente conoce y aprende trading pues con profundidad. Y también, si todavía no estás suscrito, pues aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar también la Academia de Trading con todas las formaciones de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.